Bueno, nos habíamos quedado aquí en la inestabilidad del modelo de Rutherford. Bueno, dos problemas que había. Uno, la inestabilidad del modelo de Rutherford y por otro lado, la explicación de los espectros atómicos. Este modelo de Rutherford era incapaz de explicar ni su propia estabilidad ni su propia existencia. Está bien planteado. La carga eléctrica positiva y la carga eléctrica negativa se atraen con una ley conocida que es la ley de Coulomb, pero Maxwell nos dijo que es la base de la emisión de las ondas electromagnéticas. O sea, eso es algo clarísimo, que una carga acelerada, y esto es una carga acelerada, emite radiación electromagnética, por lo tanto pierde energía, y si pierde energía, te das cuenta que la energía que tiene este electrón dando vueltas es suma de su energía cinética y su energía potencial, no tiene otras energías, su energía potencial eléctrica. Si pierde energía, está claro que tiene que bajar su energía potencial, su energía cinética, y el modelo colapsa. Bueno, esto es lo del otro día, lo del otro vídeo. Vamos a ver qué es lo que hizo Bohr. Bueno, Niels Bohr era danés y en 1913, jovencito, pues en su tesis doctoral creo que fue, es decir, muy jovencito, propuso una solución al problema este. Y en concreto, pues estableció unos postulados que explicaban a la perfección el espectro del átomo de hidrógeno y la estabilidad del átomo. ¿Cómo nadie se había dado cuenta? Pues porque lo que hizo fue introducir unos postulados completamente revolucionarios, en el sentido de que no tenían tampoco ninguna base. Pero claro, ya era la tercera cosa que no tenía base, y además estaba relacionada con la cuantización de Planck. O sea que todo pintaba a que ahí tenía que haber algo, nadie sabía muy bien qué es lo que era, pero tenía que haber algo sustancioso, ¿no? Porque no hacían más que explicarse cosas con el cuanto de Planck, ¿no? Con la radiación cuantizada y con magnitudes que no podían tomar un valor cualquiera. Es decir, existía como una prohibición en la naturaleza para que determinadas magnitudes tomasen el valor que le diese la gana, que las matemáticas le podían permitir, ¿no? Bueno, vamos a ir profundizando sobre esto. Bueno, lo que tenéis que aprender vosotros es que el modelo de Bohr se basa en tres postulados y tenéis que entender, no solamente redactar, sino entender qué significan esos tres postulados. Tres postulados quiere decir que yo aquí digo esto y no sé por qué, vamos, sé a posteriori por qué, pero no tiene ninguna base. Bueno, tiene poca base. Hay cosas que no puedo explicar de estos postulados, pero funcionan. Bien, pues esto es lo que dijo. Primero, para evitarse el problema de la radiación electromagnética de Maxwell con las cargas aceleradas, él dijo, vamos a ver, existen órbitas estables en las que no se obedecen las leyes de Maxwell y se llaman órbitas estacionarias. Órbitas estables, órbitas estacionarias. ¿Vale? En esas órbitas, cuando están girando los electrones a esa distancia, en esas órbitas, no se emite radiación electromagnética. En cualquier otra órbita, sí. Bien. ¿Y dónde están esas órbitas? ¿Qué es lo que... Bien, que estábamos diciendo que dónde están esas órbitas, qué condición tienen que cumplir, por qué unas órbitas sí y otras no, a qué distancia están. Bueno, pues él, aprovechando la moda, vamos a decir, o las ideas de cuantización de magnitudes introducida por Planck, pues a él se le ocurrió, bueno, la verdad es que tiene su sentido, que la magnitud que podía estar cuantizada, es decir, aquella que era la llave, el permiso para que no se emitiese radiación electromagnética en el giro del electrón alrededor del núcleo, era esta de aquí. Tenía que ver con el momento angular. Recordad que L era el momento angular. Esto lo vimos en el movimiento orbital. Movimiento angular. ¿Os acordáis? Tercera ley de Kepler, etc. Bueno, pues en ese caso, el momento angular de quién? Del electrón, recordad. Bueno, se trata de órbitas circulares, por lo tanto, L es igual a la masa del electrón por la velocidad que lleve por la distancia a la que esté girando del núcleo, es decir, el radio de su órbita. Bueno, pues esta es la condición de cuantización del momento angular. Esto es lo que establece el segundo postulado. Y el tercer postulado, pues dice lo siguiente, pues que cuando un electrón, esto lo habéis visto 50 veces, esta es una órbita estacionaria que cumple
la condición de cuantización del momento angular, y esta es otra, son circulares aunque no lo parezcan. Bueno, pues la emisión o absorción de energía, claro, si está a esta distancia tiene una energía, si está aquí tiene otra energía. Vamos a ver, la energía no cambia, la energía sigue siendo la energía cinética y la energía potencial de la interacción eléctrica entre el núcleo positivo y los electrones negativos. Bueno, pues cuando el electrón sube hacia arriba, promociona, tiene que coger energía. ¿Lo coge de qué? Pues de radiación electromagnética, sí y solo si su energía, la energía del cuanto asociado, es igual a esta diferencia de energía. Y de forma contraria, si un electrón está aquí en un nivel alto y baja a un nivel bajo, se deshace de energía emitiendo radiación electromagnética. ¿De qué frecuencia? Pues de una frecuencia que es igual a aquella que hace corresponder el cuanto de la radiación con la diferencia energética que hay entre el nivel superior y el nivel inferior. Bueno, pues esto se escribe así. La emisión o absorción de energía por parte del átomo se produce por la pérdida o ganancia de energía del electrón al cambiar de órbita, emitiendo o absorbiendo un cuanto de energía de Planck correspondiente a la diferencia energética, y esta es la formulita correspondiente. Bueno, esto lo sabéis, y si no lo sabéis, pues lo recordáis o lo aprendéis, pero bueno, digamos que sería la parte importante. Bueno, y esto realmente es así porque sí. ¿Y dónde está aquí la explicación? Bueno, pues me gustaría intentar demostraros por qué esto funciona, porque además permite que hagamos un pequeño repaso de los aspectos energéticos de los campos, en concreto, pues del campo eléctrico. Y recordar también algo del campo gravitatorio. No es que aquí el campo gravitatorio influya, pero desde luego el manejo matemático, recordad que era el mismo. Bueno, vamos a ver. ¿Seríamos capaces de encontrar el valor de la energía de esas órbitas estacionarias? Pues fijaos, aquí tenemos las tres patas del modelo de Bohr. Por un lado, las leyes de la mecánica, es decir, que la fuerza es un movimiento circular, pues es igual a la masa por el cuadrado de la velocidad dividido entre la distancia. D es esto de aquí, ¿vale? La distancia que hay, el radio de la órbita, vamos. Bien. Por otro lado, tenemos pues de electricidad, de la interacción de Coulomb, pues sabemos que pues la energía potencial del electrón a esa distancia del protón pues es igual a, ¿os acordáis que era menos K por la carga del electrón y la carga del protón, que son la misma pero de signo contrario? Dejadme que ponga E cuadrado dividido entre D, donde K era en el vacío 9 por 10 elevado a 9, ¿no? También sabemos la expresión de la fuerza de Coulomb, ¿no? K por E cuadrado dividido entre D, ¿vale? Repaso de campo eléctrico. Acordaos, esto, campo eléctrico generado por una masa puntual, por una carga, perdón, puntual. El protón, ¿vale? Aquí está, el protón, crea un campo, y aquí tenemos al electrón, ¿vale? Pues su energía potencial es esta de aquí. Bien, y por otro lado tenemos pues la hipótesis de Bohr. Acordaos, la hipótesis de Bohr, la tercera pata de nuestro taburete, era que el momento angular era un múltiplo entero de la constante de Planck dividido, no lo he dicho antes, de la constante de Planck dividido entre 2pi, NH barra. H barra es h dividido entre 2pi. Esa era la cuantización del momento angular. Efectivamente, el momento angular lo definí, pero no os dije que tenía que valer un número entero de la constante de Planck. Vale, esto es una n, lo voy a dibujar mejor. Eso, escribir mejor. Vale, bueno, pues esto es, lo ponemos así. Bien, pues ¿cómo funciona esto? Bueno, pues nosotros estamos interesados en saber cuál es la energía de esas órbitas. Recordad, la energía de esas órbitas, voy a ponerlo aquí un poco más abajo, la energía en una órbita circular bajo la acción de una fuerza conservativa que va con la inversa del cuadrado de la distancia, recordad que era igual a la energía cinética más la energía potencial. Pero si os acordáis, esto no lo voy a repetir, pero esto era la mitad de la energía potencial. ¿Vale? Es decir, no es otra cosa que la mitad de K por E cuadrado dividido entre D. Esto os debe sonar perfectamente porque es campos. Energía total, cinética,
potencial, y en el caso de una órbita circular, ¿os acordáis? En órbita circular, esto es del movimiento planetario, en el caso de órbita circular ocurría esto de aquí. Bueno, pues ya tenemos aquí una maravillosa expresión. Vale, pues ¿cómo introducimos todo esto de aquí arriba? Hombre, pues si os dais cuenta, aquí tenemos, pues juntando la mecánica de Newton y la ley de Coulomb, pues llegamos a una expresión en la que tenemos que m por v cuadrado dividido entre d es igual a k por e cuadrado, perdón, aquí me falta un cuadrado, dividido entre d cuadrado. O lo que es lo mismo, si despejamos de aquí la velocidad, para relacionarlo con la hipótesis de Bohr, tenemos que v cuadrado es igual a k, a ver si no me equivoco, por e cuadrado, este d se va con este d, dividido entre la masa del electrón y el radio de la órbita. Bueno, pues en estas condiciones tenemos aquí un v cuadrado y tenemos aquí la cuantización del momento angular, ¿os acordáis? L era igual a m por v por d, y esto tiene que ser igual a n h barra. Si le vamos al cuadrado, m cuadrado v cuadrado d cuadrado será igual a n al cuadrado h barra al cuadrado. Con este v cuadrado de aquí y este v cuadrado de aquí, pues podemos jugar, podemos eliminarlo, de manera que tenemos que, vamos a ver, este v cuadrado, pues m cuadrado, v cuadrado, en vez de poner v cuadrado ponemos esta expresión de aquí, k e cuadrado dividido entre md, multiplicamos por d cuadrado y esto lo igualamos por la condición de cuantización del segundo postulado de Bohr a esta expresión de aquí. Bueno, pues de aquí, fijaos que mi objetivo es, esto se va con esto, mi objetivo es meter esta d de este lugar de aquí, meterla aquí. Por lo tanto, pues bueno, es bastante sencillo. Pues puedo, como aquí está 1 partido por d, pues despejo 1 partido por d y obtengo que 1 partido por d es m, que está aquí, porque esta m con esta m se me van, k e cuadrado dividido entre n cuadrado h barra al cuadrado. Metiendo esto a esta expresión aquí, pues obtengo al final menos un medio de k al cuadrado, lo voy a hacer despacio, k al cuadrado, por nada, partido por nada, por mk cuadrado n cuadrado h barra al cuadrado, y simplificando esto pues tengo, agrupando, menos un medio de k cuadrado e a la cuarta por la masa, esta es la masa del electrón, dividido entre la constante de Planck partido por 2pi al cuadrado por, y esto es lo importante, 1 partido por n cuadrado. Lo he dejado aquí al final para que se vea la dependencia. Este n cuadrado es este n cuadrado de aquí. Muy bien, fijaos que este n cuadrado de aquí que aparece, ¿cómo se parece al n cuadrado que aparecía en la fórmula de Rydberg? ¿Cómo se parece? Bueno, pues aquí ocurre lo interesante y lo bonito. ¿Os acordáis cuánto valía acá? 9 por 10 elevado a 9. No voy a poner las unidades. ¿Os acordáis cuánto valía E? 1,6 por 10 elevado a menos 19. Todo en unidades del sistema internacional. La masa del electrón, todo esto se conocía. 9,1 por 10 elevado a menos 31. Nos queda el valor de pi, nos queda el valor de la constante de Planck, 6,62 por 10 elevado a menos 34. Todo en unidades del sistema internacional. Bueno, pues con todas estas unidades metidas, haced el favor de hacer vosotros cuál es el cálculo para la energía en el caso en el que, bueno, la energía del electrón en las órbitas estacionarias de Bohr. Pues esto sale, si lo hacemos en un momento, paro el vídeo para hacer la cuenta, esto es 2,18 por 10 elevado a menos 18 por 1 dividido entre n cuadrado julios. Estas son las energías de las órbitas estacionarias de Bohr.
De manera que fijaos, si tenemos aquí una órbita, la primera de todas será la que corresponde a n igual a